telecomunicaciones. Bien, bien. Para una comunicación es lo que estamos haciendo nosotros. Bien, por ejemplo, estamos hablando en el idioma español, latino, y por eso nos entendemos. Entonces, estamos llevando una comunicación. Yo soy el que está dando la clase, ustedes escuchando, ustedes me hacen las consultas, y de esa forma nos comunicamos. Las comunicaciones para enviar información siempre han existido en la historia. Las primeras comunicaciones, si quieren, por agarrarnos de algo o por posicionarnos en un punto de la historia, podrían ser los mensajes que se enviaban con los mensajeros, en carreta, ¿bien? No sé si ustedes saben la historia de Maratón, ¿bien? Que envió un mensaje de un rey a otro cuando estaban por conquistar o ser atacado. Bueno, ahí aparecen las primeras comunicaciones que, por lo general, fueron escritas. Después, fines del siglo XIX, empiezan las primeras telecomunicaciones, que vendría a ser el telégrafo, que lo hacíamos sobre un medio desnudo que era un alambre. Bien, mandábamos una señal, de esa forma realizamos una comunicación. Ahora, vamos a ver qué es una comunicación. Bueno, una comunicación es un conjunto de técnicas que permite una comunicación a distancia. Han pasado de diferentes desarrollos, ¿no es cierto?, de diferentes etapas, y cada vez ha sido más rápida. Por ejemplo, lo primero que le nombré fue el telégrafo, después fue la radio, la telefonía, la televisión, los satélites de comunicación, la telefonía móvil, que es bastante más reciente. A partir de ahí aparece la banda ancha. ¿Bien? Una banda ancha, teníamos, al principio era una banda ancha, por ejemplo, comercial, ¿bien? Se le decía banda ancha, pero en realidad, teóricamente, una banda ancha se le llama a una comunicación que transmita arriba de 2 megabits por segundo. Internet, y el último medio de comunicación, el más actual, el más nuevo, la última tecnología es la fibra óptica. Bueno, vamos a hablar de todos un poco. Vamos a nombrar cuáles son los medios que tenemos para transmitir. Primero vamos a hablar del medio físicamente, y en la clase que viene vamos a hablar de la parte lógica, ¿bien? Cómo es la comunicación en forma lógica, ¿bien? Porque no deja de ser, como nosotros siempre tenemos una computadora, la parte de hardware y la parte de software, ¿bien? Bueno, en una comunicación obviamente que también tienen esas dos partes. Bueno, ahora, una comunicación se da entre un emisor, ¿bien?, que es la persona que quiere comunicar, el medio de transmisión, que es el medio físico donde se propaga esa señal, ¿bien? Vamos a hablar de una señal, bien, la transmisión la enviamos en una señal, y el receptor, que es en realidad la persona que va a recibir ese mensaje, o al que nosotros queremos transmitir ese mensaje. Bien, entonces tenemos un emisor, el medio de transmisión y el receptor. Bien, nosotros lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy, más allá que nombremos uno y otro, emisor o receptor, vamos a ver los distintos medios de transmisión que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que podemos, cómo enviamos la señal? La señal es, por lo general, es una señal electromagnética, que puede contener signos, sonidos, imágenes, o cualquier tipo de información que queramos comunicar o transmitir a distancia. Los medios son cables, la fibra óptica, fíjense que la nombramos en forma diferente porque tienen diferentes medios físicos, y los campos electromagnéticos. Las áreas libres de transmisión o de recepción de datos pueden ser campos electromagnéticos, que se conocen como wireless o radio. El medio de transmisión constituye un soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Lo distinguimos, o lo vamos a definir como en medios guiados y no guiados. En ambos medios las señales son ondas electromagnéticas. ¿Bien? Cuando hablamos de un camino físico, por ejemplo, puede ser un cable coaxial, la fibra óptica
o un par trenzado. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. La señal se propaga por un medio físico, que por lo general es un hilo de cobre, que es un medio conductor, ¿bien? Donde nosotros podemos transmitir esa señal. Bien, vamos a hablar ahora primero de los medios de transmisión guiados. Vamos a ver los pares trenzados en primer lugar. El par trenzado lo descubrió Graham Bell en 1881. ¿Bien? ¿Y qué es lo que descubrió? Bien, descubrió que si tomaba dos alambres y los entrelazaba en forma helicoidal, lo que pasaba es que la onda, la señal que transmitía, eran canceladas, y con eso la comunicación no tenía interferencia. ¿Bien? Eso es lo que descubrió. Con ese método, la forma de trenzar el cable, lo que era utilizada para reducir la transferencia eléctrica, ¿bien? Con respecto a sus pares cercanos. Entonces, con el par trenzado, lo que nosotros hacemos es una transmisión, tanto analógica como digital, para enviar una transmisión desde el emisor al receptor. Bien, depende el medio físico sobre la cual realicemos la transmisión, podemos recorrer pocos o muchísimos kilómetros. ¿Bien? Y bueno, ahí va a depender el costo y el tipo y la cantidad de información que podamos enviar sobre ese medio de transmisión. Vamos a hablar primero de los pares trenzados y los tipos de pares trenzados que tenemos. Por ejemplo, dijimos que al menos tenemos dos hilos o dos cables trenzados en forma helicoidal, que vamos a llamar pares. Entonces, normalmente son de cobre, ¿bien? Cables de cobre, el material es cobre. Y pueden ser 2, 4, 25, 100 hilos o más. ¿Bien? Por ejemplo, los cables de telefonía, los cables troncales, ¿no es cierto?, que tiene una ciudad, por ejemplo, andan en 25 hilos. Los más normal son de 4 pares, ¿bien? 8 hilos. El cable más común es el justamente que estaba nombrando, que son 4 pares, 8 cables divididos en 4 pares entrelazados. Y eso lo llamamos cable UTP. ¿Bien? Cable trenzado no apantallado. Bien, ahora vamos a explicar qué es esto. No apantallado, UTP. Es el cable más común que vamos a encontrar. Es un cable simple, sin ninguna pantalla adicional, y además, en los extremos, armamos con conectores, por ejemplo, RJ45, que sirve para enviar información, una red de computadoras, ¿bien? Cables de red de computadoras, y también hay otro conector, que es el RJ11, que es el conector que sirve para los teléfonos, ¿bien? Para hacer las conexiones telefónicas. Fíjense en que acá tenemos en la imagen justamente un cable UTP, y vemos los 4 pares trenzados y los 8 hilos, que cada uno tiene un color diferente. Bien, acá a la derecha van a ver los colores. Bien, tienen un naranja con blanco, un naranja, pues verde con blanco, verde, blanco y azul, azul, blanco, marrón y marrón, y fíjense que están trenzados por colores también, y ahí formamos los 4 pares. Y además, como pueden ver acá tenemos, o sea, esos colores son una cubierta plástica, ¿bien? Y dentro tenemos el hilo de cobre, en sí, donde por él realizamos la transmisión. Y además, esos 4 pares los recubrimos con un forro, puede ser plástico, de goma, que es el que podemos ver. Y que viene en varios colores, puede ser blanco, gris, azul, negro, que sería la cubierta externa, que también puede ser de PVC.
Entonces, tenemos que cada hilo de cobre está forrado por un aislante de color, y además, a los 4 pares también los contiene un cobertor externo. Vamos a ver las categorías de los cables UTP. ¿Bien? La categoría 1 a la 5. ¿Bien? Hay categoría 6 también. La categoría 1, lo que más nos importa es la velocidad, que ronda los 4 megabits por segundo. ¿Bien? Acuérdense que ahora nosotros, cuando decimos transferencia, lo que estamos nombrando es, desde el emisor hasta el receptor, la cantidad de información que enviamos en un determinado tiempo. Por eso nombramos segundos en este caso, y fíjense que a diferencia de que nosotros estamos acostumbrados a hablar de bytes, en este caso hablamos de bits, ¿bien? Un bit. O sea, lo que nombramos acá es bit por segundo, ¿bien? Lo que podemos enviar con esta categoría son 4.000 millones de bits por segundo, ¿bien? 4 megabits por segundo. Ahora, en la categoría 3, la velocidad llega a los 16 megabits por segundo. Los de categoría 4 son de 20 megabits, y los de categoría 5E, que son los que actualmente se usan, tienen una velocidad de 100 megabits o 1 gigabit. ¿Bien? Y si lo vemos en frecuencia, son 100 MHz o 1000 MHz por segundo. Los de categoría 6 llegan a los 1 gigabits por segundo. También. Ahora vamos a ver la diferencia con los demás. Este es un cable de red común, el par trenzado, que lo usamos generalmente para armar una red de computadoras. ¿Sí? Seguramente, si ustedes tienen internet en su casa, seguramente al menos un cable tienen, que es el que une el dispositivo que les puso su proveedor de internet, ¿bien? Que puede ser un router o una antena, si es Wi-Fi, o un módem, si es por línea telefónica, o también puede ser un módem de forma de fibra. ¿Bien? Entre ese elemento y el router tiene que haber un cable de red, categoría 5E, por lo menos, que es el que hace la conexión. Ahora, ahora vamos acá a ver una imagen. ¿Bien? Esta imagen, fíjense en que es un cable, el más común. Por lo general, este cable se usa para interiores. Después tenemos cables para exteriores, ¿bien? Que tienen distinta estructura. Y ese lo llamamos cable de par trenzado apantallado, ¿bien? Y sus siglas son STP. Fíjense, acá vemos la imagen. Fíjense que es igual, exactamente igual. Tenemos 4 pares, 8 hilos, ¿bien? Están trenzados. Tenemos la cubierta plástica protectora, pero a diferencia del UTP común, están mallados, ¿bien? Vemos que cada par tiene un forro de aluminio, ¿bien? En forma individual. Entonces, eso hace una mejor comunicación, que tenga menos interferencia con las demás señales exteriores al cable. ¿Bien? Entonces, con eso disminuimos mucho el ruido en una comunicación. Ahora lo que vamos a ver es un cable, es el tercero, es un cable par trenzado con pantalla global, ¿bien? Que se llama FTP. Este cable, fíjense que a diferencia del demás, bueno, tiene una cubierta plástica central, ¿bien? Que le da mejor torsión para que no se corten los cables, mejor resistencia, y además tiene una única pantalla global para todos los cables, ¿bien? A diferencia de este que tiene pantallas individuales. Esa es la única diferencia. Un cable de UTP, por lo general podemos llegar hasta distancias de 400 metros, pero en una red común lo que se está usando son 90 metros. Vamos a otro medio de transmisión guiados,
¿Bien? Los medios de transmisión guiados tenemos un medio físico, que es un medio conductor, dijimos recién que es un hilo de cobre, por el cual enviamos la señal. Por eso decimos que son guiados. Bien, el cable coaxial. Fíjense que fue creado en la década de 1930, ¿bien? Y es un alambre de cobre. Y acá vemos, en la imagen, vemos cómo se estructura. Tenemos una cubierta exterior, de PVC o plástica o de goma. Después tenemos una cubierta también, que es como una malla. Tenemos otra cubierta metálica. Tenemos una cubierta de PVC. Y por último, en la parte central, el hilo de cobre. ¿Qué es lo más importante? Bueno, por ejemplo, tenemos mayor distancia, ¿bien? Para este cable podemos transmitir una señal a mayor distancia, por ejemplo 1 kilómetro, pero las velocidades rondan los 10 megabits por segundo, ¿bien? Mucho más baja que un cable UTP, que podríamos llegar al gigabits. Lo que no les dije es que, por ejemplo, no es que estén limitados a transmitir esa distancia. Lo que nosotros hacemos, por lo general, es el largo que puede alcanzar ese medio. ¿Bien? Después podemos armar otro cable y volver a retransmitir la señal hasta donde queramos llegar. ¿Bien? La distancia máxima que puede tener un cable es lo que estamos marcando, por ejemplo, cuando dije 90 metros, 400 metros, 1 kilómetro. Después podemos retransmitir esa señal de vuelta y llegar y cubrir las distancias que necesitemos. Son los que nos llega a la televisión por cable o satelital. Fíjense que cuando hablamos de la televisión normal, un circuito cerrado, llega un solo cable que va atrás de nuestro televisor. ¿Bien? Es un conector coaxial que va atrás de nuestro televisor. Ahora, en el caso de que sea una televisión digital, lo que va a ir al receptor de, por ejemplo, por decir una marca, DirecTV, donde el cable, en ese caso llegan 2 cables de coaxial a ese receptor, de la antena a ese receptor. ¿Bien? Otro tema es que anteriormente a la creación o la masificación del cable UTP para redes de computadora, se usaba el cable coaxial. Las primeras redes de computadora fueron de cable coaxial. Y las velocidades máximas que se podían lograr era de 10 megabits. Ahora vamos a hablar de lo que es la fibra óptica. ¿Bien? La fibra óptica, a diferencia de los medios que estuvimos viendo los anteriores, hablamos electricidad, pulsos eléctricos, frecuencias electromagnéticas. En fibra, nosotros enviamos las señales y es de luz. ¿Bien? Entonces, son mucho más rápidas porque viaja a la velocidad de la luz. Y además, al ser luz, el medio conductor, ¿bien? El medio donde mandamos la comunicación, que en este caso es la fibra, no genera resistencia, como puede generar en un medio físico, conductor, como es el hilo de cobre, donde va generando una resistencia y va perdiendo energía esa señal, por eso la distancia que nosotros podemos cubrir. En la fibra nos permite enviar la señal por muchos kilómetros a mucha mayor distancia. Y además de eso, también nos permite enviar muchísima más cantidad de información por segundo. Vamos a ver cómo funciona. Bien, primero les voy a mostrar, por ejemplo, la fibra es un haz, ¿bien? Es un haz de luz que enviamos, que puede ser LED o láser. Les voy a mostrar la imagen del cable primero. Acá tenemos a la izquierda, tenemos un cable de fibra óptica. Fíjense que también tiene una cubierta exterior, tiene un elemento de tracción, tiene un revestimiento, y a partir de ahí viene la fibra, que su espesor es menor a un cabello humano. Acá vemos que existen dos
dos formas o dos tipos de fibras. Las fibras multimodo y las fibras monomodo. Bien, en el gráfico de arriba pueden ver el diámetro de lo que es la fibra. Fíjense en que es más ancho, y la fibra monomodo, su núcleo, es mucho más pequeño. Vamos a ver cómo enviamos acá en este gráfico, vamos a ver cómo enviamos la señal en sí. Como es un haz de luz, ¿bien? La luz, por ejemplo, en una fibra multimodo, nosotros el núcleo de fibra, por ejemplo, puede ser de vidrio o una cubierta plástica transparente. ¿Sí? Y tiene un revestimiento, lo que viene acá es un revestimiento, generalmente de aluminio o aluminizado, donde lo que estaríamos haciendo en sus paredes es como generando un espejo. ¿Bien? Estaríamos tratando de que sea un espejo. Entonces, la señal de luz que nosotros emitimos va rebotando en las paredes. ¿Bien? Rebotando en las paredes, y de esa forma llega hasta el receptor, del emisor al receptor. En el caso de la multimodo, nosotros podemos enviar varias señales al mismo tiempo por el mismo transmisor, por el mismo cable, por la misma fibra. Lo que hacemos es cambiar el ángulo y los colores de la fibra. ¿Sí? Podemos cambiar el color y el ángulo de la señal de luz que estamos emitiendo. Entonces va a ir rebotando en diferentes ángulos. Bien, este ángulo que ustedes ven acá va a ser diferente, y va a ser recibida como una señal diferente. Fíjense en que acá en amarillo tenemos un cono de aceptación. ¿Bien? Dentro de ese cono, toda señal y toda señal que envíe en ese ángulo va a ser propagada, ¿bien? Va a ser transmitida. Por ejemplo, esta señal en color azul, y las señales que estén fuera de ese cono de aceptación, por ejemplo esta señal en verde, no es propagada, ¿bien? Porque no tiene un buen ángulo de refracción, no tiene un punto de refracción, entonces no puede ser retransmitida. Acá pueden ver el rojo, que es el centro de la fibra, es el centro. Ahora, cuando nosotros usamos una fibra monomodo, lo que enviamos es una única señal, ¿bien? Una única señal luminosa, con muchísima más información. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las señales multimodo cubren menores distancias, y las señales monomodo cubren señales muchísimo más grandes. La fibra es un medio físico para transmitir datos de un lugar a otro a velocidades superiores y cubriendo distancias mayores que otros medios como los inalámbricos o los cables de cobre. La fibra está constituida por un núcleo transparente de vidrio puro con revestimiento que la proporciona un menor índice de refracción, lo que significa que la señal de luz se mantenga dentro del núcleo y puede viajar a grandes distancias sin dispersarse. También otro tema que tenemos que aclarar es que cuando nosotros hablamos de una transmisión por fibra, digamos, una comunicación por fibra, ya estamos hablando de una señal digital, ¿sí? Ya estamos hablando de una señal puramente digital. Las fibras hoy en día atraviesan mares y océanos. ¿Bien? Acá, en esta imagen, pueden ver un gráfico donde en celeste pueden ver las cantidades de cables de fibras que cruzan los océanos para comunicar los continentes. Como pueden ver, en el hemisferio norte, entre América del Norte y Europa, está la mayor cantidad de cables de fibras tirados en el océano. También entre lo que sería Asia y América del Norte. Piensen que ahí tenemos la mayor cantidad de fibras. Hay empresas que se dedican al tendido de cables, al mantenimiento, ¿bien? De cables subterráneos, de transoceánicos, donde nosotros enviamos las comunicaciones. Hoy en día la mayor cantidad de comunicaciones se hace por fibra, por velocidad y calidad también, ¿cierto? Tengan en cuenta que anterior a que existiera la fibra, las comunicaciones eran satelitales, y siempre entre la subida y la bajada del satélite hay unos segundos de diferencia. ¿Bien? No sé si ustedes pueden llegar a ver
alguna transmisión en vivo por un medio digital, van a ver que hay una diferencia de segundos con una transmisión común. ¿Bien? Vamos a ver acá en el caso de Sudamérica, más particularmente de nuestro país. Fíjense que las fibras provienen de América del Norte, y en Argentina ingresan por en la provincia de Buenos Aires, en Las Toninas, en la bahía de San Borondón. Ahí ingresa nuestra fibra, que también tiene salida por Chile, por Valparaíso. ¿Bien? Así, a partir de esa fibra nos unimos al mundo. Bueno, la fibra, nosotros, por ejemplo, lo más difundido es las comunicaciones informáticas, para todo tipo, como dijimos, transmisiones, comunicaciones, televisión, pero también tiene otros usos. Por ejemplo, en la medicina lo usan como sensores para medir tensión, temperatura, presión, y también en la parte decorativa. De decoración también se usa iluminación por fibra. ¿Bien? La fibra monomodo y multimodo la estuve explicando recién. ¿Bien? Las fibras monomodo son aquellas luz que se propagan en modo únicamente, a lo cual consigue transmitir grandes cantidades de información cubriendo grandes distancias. La fibra multimodo son varias señales de luz que pueden propagarse de un modo, bien, en un ángulo, por más de un camino, lo cual implica que llegan todos a la vez y que existe la posibilidad de dispersión. En este sentido, las fibras multimodo son preferentemente empleadas en distancias más cortas. ¿Bien? Esa es la diferencia. Distancias más cortas, o sea, tienen otro tipo de valor, ¿no es cierto? Son más económicas, y las distancias a cubrir pueden ser pocos kilómetros.